aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Permite, Señor, una vez más estar en tu casa. Padre Santo, gracias te damos, Dios. Aleluya. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos encomendamos en este día, Señor. Bendito, Señor, todo lo que haces para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor amado, Padre Santo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Donde quiera que se encuentren, Padre. Mira, Señor, nuestro hermano allá en el Ecuador, Señor. Padre Santo, esta aplicación que tiene, Señor, para entrar ahí a los Estados Unidos, Padre. Sea tú moviendo, Señor, todo lo que Él necesita, Padre. Sea tú otorgándole, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, José Zambrano, Señor, allá en el Ecuador, Padre, en esa comunidad donde Él se encuentra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos misericordia para sus hijas, para su familia. Dios amado, Padre Santo, creemos que tú lo puedes hacer. Tú puedes resolver cualquier situación, por muy difícil que sea, Padre. Oh, aleluya, gracias, Dios. Gracias, Señor amado, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre, aleluya. Damos gracias al Señor nuevamente. Amén. Continuamos con aproximación al Apocalipsis. Y en este día tenemos la lección número 7. El testigo fiel. Reino y sacerdotes. Continuación del saludo. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Versículo 4 del capítulo 1 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros y del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Apocalipsis del 1 del 4 al 8, quiero decir. El saludo de la Trinidad. Vamos a ver ahora el saludo de la Trinidad, primera subdivisión que tenemos aquí. Vamos al libro del Apocalipsis, al primer capítulo. Estamos solamente en la introducción, amén. En el primer capítulo vimos acerca de la alta crítica acerca de este libro del Apocalipsis, viendo cómo su autor fue efectivamente el apóstol Juan. En el segundo capítulo vimos lo relativo a la baja crítica, la transición del texto desde los primeros siglos, los manuscritos que nos traen el texto del Apocalipsis, lo que es muy necesario, porque a través de la consideración de los manuscritos más antiguos tenemos acceso al texto más puro y podemos evaluar las diferentes versiones y traducciones que existen. Hemos aconsejado a los hermanos que estemos abiertos a considerar varias traducciones y en lo que sea posible ir a los idiomas originales, especialmente los documentos más antiguos. En el tercer capítulo vimos lo relativo a la hermenéutica de este libro, cómo debe ser encarado este libro, que es una profecía. En el cuarto capítulo vimos lo relativo al título del libro. Y en el quinto capítulo, la vez pasada, comenzamos con el saludo del libro. Hoy vamos a continuar con el saludo. El tema de hoy es la continuación del saludo. El saludo está en el capítulo 1, desde el verso 4 al 8. La vez pasada estuvimos viendo los textos griegos para que podamos ver este saludo de la manera más pura, como nos es conservada por los textos antiguos, y nos detuvimos después de ver el aspecto textual en la exegesis del versículo 4, pero el saludo va desde el 4 al versículo 4 hasta el 8. Amén. Entonces debemos ahora concentrarnos un poco en la exegesis desde el versículo 5 en adelante, porque en el verso 4 Juan hace el saludo de la manera como lo hacían los saludos los apóstoles. La gracia y la paz de Dios. Pablo decía, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Juan dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, que es el Padre, y de los 7 espíritus delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos primeramente a detenernos ahí en el punto. Voy a parar porque ahí empieza una exaltación también al Señor. Pero en el punto termina la parte del saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en este orden, como lo presenta Juan, el Padre, el Espíritu, el Hijo, de Jesucristo, el testigo fiel, la gracia y la paz de Dios son también de Jesucristo. Nada nos viene del Padre sino por el Hijo.
Y aún lo que nos viene del Espíritu Santo es en el nombre del Hijo. Es por medio del Hijo de Dios y el nombre, por medio del Hijo de Dios y el hombre se unen, se encuentran, amén. En la persona del Hijo tenemos al Hijo de Dios en cuanto verbo divino y al Hijo del hombre en cuanto se hizo hombre y asumió naturaleza humana. Ahora aparece llamado aquí como el testigo fiel. ¡Qué precioso! Este testigo es testigo de Dios, testigo del Padre, y qué hermoso que se le dice testigo fiel. O sea que Jesucristo, el Hijo de Dios, si podemos conocer a Dios, el Padre sin distorsión, sin equivocación. ¿Qué imagen de Dios presentamos? Pregunta. Muchos seres humanos han hablado de Dios y hablamos de Dios. Yo también estoy aquí hablando de Dios. Muchos, amén. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el libro de Job, en el libro de Job, Job conversa con sus amigos y después de esa conversación se vuelve más o menos una discusión y el tema es Dios. Job habla de Dios, los amigos hablan de Dios. Si usted se va a dar cuenta en el libro de Job, toda esa discusión del libro es acerca de Dios, que Dios dice esto, que Dios castiga a los malvados, que Dios hace esto, que Job se defiende y dice que Dios no es así, que Dios es así, que Dios es así. Entonces hay una conversación, hay un debate, hablando solo de Dios. Y cuando se reúne un grupo en diferentes partes, están conversando, están hablando solo de Dios. Y eso fue lo que pasó con Job. Hablaba solo de Dios. Los amigos hablaban de Dios y Dios escucha lo que ellos hablaban de Él mismo. A veces si uno no pone atención al último capítulo, cuando Dios mismo da su evaluación de las conversaciones de ellos, pensaríamos que su doctrina es muy buena y a veces nosotros podríamos hasta enmarcar uno de los versículos de la disertación de Bildad Subita o de Elifaz Kenamita o de Zofar Matatita o de Eliú, pero fíjense en que Dios, después de que los dejó hablar 30 y tantos versículos, capítulos quiero decir, y Él guardaba silencio, al fin habló Dios mismo, y cuando habló Dios mismo, ahí se callaron todos. Ahí Job dejó de responder, argumentando, y se postró y dijo: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por tanto me aborrezco en polvo y ceniza. Yo te preguntaré y tú me responderás. Pero luego viene la palabra que le dice Dios a los amigos de Job, los que estaban defendiendo a Dios. Dios les dice: vosotros no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Por lo tanto,
pídanle a Él que ore por ustedes para que yo los trate afrentosamente, para que yo no los trate afrentosamente. Ellos pensaban que estaban hablando bien de Dios. Miren, se ponían a defender a Dios y tratando mal a Job, y Job se defendía también. Y Job no entendía, no sabía, gloria al Señor, lo que era Dios, pero Jesucristo sí es el testigo fiel. Como quien dice, para que no os corrija por lo que habéis hablado de mí mal. Me habéis malinterpretado delante de Job. Vosotros pensáis que es una imagen mía que no es. O sea que ellos, aunque trataron de defender a Dios, no resultaron testigos fieles. Y eso que sus palabras están registradas en la Biblia. ¿A quién consideró Dios que habló bien? A Job. De él consideró Dios que habló bien, pero ¿qué fue lo que habló? Después de haber hablado muchas cosas, dijo, yo hablaba lo que no entendía. O sea, reconoció que lo que hablaba, lo hablaba sin entendimiento, y que se arrepentía y que se aborrecía. Eso fue lo bueno que habló Job. Lo demás que habló de Dios, aunque habló con defensa propia, no fue un testigo fiel. Las palabras que habló correctas fue el arrepentimiento. Fue lo último que él dijo. Yo me aborrezco. Se arrepentía. Eso fue lo que Dios consideró correcto. Dejar que sea Dios el que conteste. No ponerse uno a tratar de ponderar y a dar definiciones finales de Dios. Nosotros a veces los que enseñamos acerca de Dios no prestamos una imagen correcta, no presentamos la imagen correcta de Dios. Mire, las iglesias estas que son bien estrictas presentan una imagen de Dios que es un Dios ocro, que es un Dios que no perdona, que es un Dios que está enojado todo el tiempo con la gente. Y así lo presentan, que es un Dios que todo le cae mal. Entonces es bien importante presentar una imagen correcta de Dios. Nosotros a veces lo que enseñamos acerca de Dios no presentamos una imagen correcta. Cuando el diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, lo primero que quiso hacer fue presentar una idea falsa de Dios, distorsionar a Dios, atribuirle despropósitos a las intenciones de Dios. Entonces, a partir de la caída, Dios quedó desconocido del hombre. Los hombres quedaron abandonados a sus propios sentidos por un tiempo. No abandonados de parte de Dios, sino que Dios, para mostrar la necesidad de su revelación, le permitió a los hombres, como dice Pablo, a los atenienses, según Lucas en Hechos capítulo 17, les dice que palparan a ver si palpando podían conocer algo de Dios, pero que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces fue necesario la predicación del Evangelio.
O sea, el más distorsionado es Dios, no Él mismo, sino la imagen de Él, que es la que nosotros mismos presentamos equivocadamente, desequilibradamente, pero fíjense en qué precioso es que puede decir del Señor Jesús. El Dios dice que es el testigo fiel, no los testigos de Jehová que andan hablando mentiras ahí, aunque andan hablando unas cosas serias, unas cosas que son verdades que la iglesia cristiana no los dice acerca del milenio. Le dan más énfasis en el rapto que en el milenio. Que te vas a ir en el rapto y nos vamos, y cuántos dicen gloria a Dios, cuántos dicen aleluya, y nunca mientan del milenio, nunca mientan lo que va a pasar en esta tierra, solo que se van y que se van. Entonces, esa es una imagen distorsionada también acerca de las Escrituras. Solo el Señor Jesús da a conocer al Padre. Jesús dice, harán esto incluso persiguiendo a los que son de Dios porque no conocen al Padre ni a mí. Hacen cosas, dice, para defender a Dios que Dios aborrece. Llega la hora en que cualquiera que os mate, dijo Jesús, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuántos de los torturadores de la época de la Inquisición que estaban aplicando torturas terribles a muchos que no eran papistas o no eran marianistas, pensaban que estar prestando un servicio a Dios? Pero Dios no es así. Jesús dijo, si me conocéis también, si me conocéis, también a mí conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14, 17. Juan 14, versículo 7. O sea que el Padre es conocido a través del Hijo, para que no tengamos una visión desequilibrada, viendo algún aspecto y negando otro o ignorando otro. ¿Quién realmente nos revela el carácter de Dios como Dios? En su misericordia y al mismo tiempo en su justicia, en su santidad y también en su vida, y sin embargo también su paciencia, etc. El Señor Jesús es por el Señor Jesús y solo por Él que se puede conocer a Dios. Por eso Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y también está escrito que el que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. No es solo Jesús, no es solo Dios, como hacen los rabinos, los israelitas, que son solo Dios, y solo Jesús, una secta que está también bien florecida allá en Colombia. En Colombia la secta de los solo Jesús es grande. Entonces no reciben a Dios, tampoco reciben al Hijo. El que no recibe al Hijo, tampoco recibe a Dios. Entonces hay una distorsión entre toda esta gente. Los mahometanos solo reciben a Mahoma, niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces solo a Abraham reciben ellos y a Moisés.
Moisés y Abraham son seres creados, no se puede honrar a las criaturas. Solo se puede honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, no debemos de andar de estúpidos ahí adorando a otros seres que no son dioses, mucho menos imágenes. Muchas personas aceptan la existencia de un Dios. Hoy en la oración se mencionó, por ejemplo, a los musulmanes, pero la imagen que tienen los musulmanes de Dios no es una imagen fiel. Algunos son capaces de ponerse bombas e ir a usar un terrorismo porque piensan que van a ir a un paraíso donde van a tener valquirías de lo que sirvan. Amén. Eso es la imagen que presentan los musulmanes, que cuando ellos se ponen bombas y destruyen un edificio y matan un montón de gente, piensan que Dios los va a esperar con unas 20 mujeres en bikini. Cuando se mueran, entre más maten, más mujeres van a tener como los contrabandistas. Entonces por eso se ponen las bombas y matan a mucha gente, porque tienen esa imagen de Dios, que Dios los va a premiar el día que se mueran. El día que se mueran, ¿saben lo que les va a pasar? Van a ir derechito al infierno, ahí se van a cocinar. Sí van a tener mujeres ahí junto con ellos, pero van a ser mujeres de la misma calaña. Ahí va a estar un montón de mujeres que no recibieron a Cristo. Ahí los van a estar esperando, pero van a estar sufriendo también. Ahí va a estar Jezabel. Entonces, son capaces de ponerse bombas e ir y usar un terrorismo porque piensan que van a ir a un paraíso donde van a tener varias mujeres bailando en bikini, bailando en un tubo, bailando no sé qué. Ahí va a estar la hija de Herodes también bailando como le hacía a Herodes. Ahí los van a estar esperando, pero en el infierno. Entonces, piensan que Dios es así. Otros piensan que Dios es tan bueno que no les va a hacer nada. Piensan que Dios nos hizo a nosotros y Dios, como es el Padre, no nos puede corregir. Dios es amoroso, que Dios es todo amor. Esa es la imagen que tienen de Dios distorsionada. Entonces el único que puede ser testigo fiel es Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel. Es importantísimo por medio de Jesús conocer al Padre. Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. O sea, lo continúa dando a conocer. A Dios solo le conocemos por medio de Jesucristo. No se vaya a estar yendo a ninguna iglesia que le dé a Jesucristo o a Dios distorsionadamente, porque se lo lleva el diablo. Jesús es un testigo fiel. Esa palabra testigo fiel se puede contrastar con otra palabra terrible que es falso testigo.
Un testigo fiel es el que da el testimonio de Dios como es, sin acrecentarle y sin quitarle. Un falso testigo es el que miente acerca de lo que vio. Una persona que habla de Dios distinto de Cristo y no en Cristo es un falso testigo. Eso es delicado. Los testigos de Jehová son falsos testigos también. El Señor quiere que seamos sus testigos y para poder ser sus testigos tenemos que conocerlo a Él y procurar depender de Él y estar en Él. De otra manera, tergiversamos a Dios. Jesús es el testigo fiel. Muy preciosa esa palabra y muy profunda. El Padre puede decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. Como quien dice, y como Él lo dijo, toda alma que no oyere a ese profeta, claro que ese profeta era el mismo Hijo de Dios, el Verbo de Dios, divino, hecho hombre. Pero la profecía decía que ese Hijo de Dios, hecho hombre, sería también, entre otras cosas, un profeta como Moisés. Profeta como yo, os levantará el Señor, dijo Moisés. Entonces dijo Dios: toda alma que no oyera a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, el testimonio fidedigno de Dios solo lo podemos recibir por su Hijo, el testigo fiel. El testigo fiel. Otra cosa importante que dice el Señor Jesús aquí y que dice a continuación, ustedes se dan cuenta de que aquí hay una secuencia. Primero dice el testigo fiel. Entonces, claro, como demostró que Dios que es que el testimonio de Jesús fue fiel, resucitándole de los muertos. Esa fue la manera de decir lo que Él decía. Si era verdadero, amén. ¿Cómo fue que se pudo comprobar que Jesús era verdadero, que era verdadero Hijo de Dios? Fue resucitándole. Mahoma está podrido. Todavía, amén, Buda está todavía podrido. Todos los demás están podridos. Aunque sean hombres de alto renombre, todavía están en la tumba. Solo Jesucristo fue levantado de la tumba. Ahí se pudo comprobar que Jesucristo es el que Él decía que era, amén. Lo que Él decía, si era verdadero, amén. Los apóstoles están todavía ahí en la tumba, pero claro, a esos sí los resucitará el Señor en la primera resurrección, pero por estar en Cristo Jesús. Pero Dios demostró quién es el Señor Jesús, resucitándolo de los muertos. La secuencia dice primero el testigo fiel. Entonces, como secuencia de eso, primogénito. Gracias a Dios que no es el único, sino el primero, porque Él condujo a muchos en su testimonio. Primogénito de los muertos. Entonces, resucitado, glorificado, sentado a la
la siguiente consecuencia es soberano de los reyes de la tierra. Fíjense en el orden. Primero, testigo fiel. Eso fue desde la encarnación y su servicio humano y su muerte, porque fue testigo fiel hasta la muerte. Porque la palabra testigo en el idioma griego es mártir. Un mártir. O sea que para Dios testigo y mártir es lo mismo. O sea, quien no esté dispuesto a poner su vida hasta la muerte por el honor de Dios, no es un verdadero testigo. Si usted no quiere morir por la causa de Cristo, usted nunca va a ser un testigo fiel. Nunca va a ser un testigo. Aleluya, es de balde que esté dando pataletas en la iglesia y que esté por ahí diciendo cosas. Si no está dispuesto a dar la vida por el Señor Jesús, usted no vale nada. Por la palabra testigo o mártir, para Dios es la misma palabra, amén. La misma palabra donde dice mártir, fiel es testigo fiel. Primogénito de los muertos. Ahora vamos con esta otra palabra. Ahora sí viene el primogénito de los muertos. Preciosa esta palabra. Esto quiere decir el primero que resucitó de la muerte en incorrupción para nunca más morir. Mahoma sigue de ahí podrido. Solo los huesos, ni los huesos creo que existen. Buda ahí sigue podrido. Ahí siguen todos, hasta este Monseñor Romero, de ahí del Salvador, y muchos que se han levantado, que el Papo, le digo yo, los ha canonizado, siguen ahí todos podridos. Solo Jesucristo se levantó, Él es el primero que se levantó, amén. El primogénito de los muertos. Entonces, preciosa esta palabra. Esto quiere decir el primero que resucitó de la muerte en corrupción para nunca más morir. Ciertamente que antes del Señor Jesús hubo otras personas que resucitaron de los muertos, pero todavía en un cuerpo adámico. Hubo unas resurrecciones antes de Cristo, todavía en un cuerpo adámico, corruptible, que volvería a morir. Los que resucitaron, Elías o Eliseo, ¿verdad? Incluso lo que resucitó el Señor Jesús aquí en la tierra, como Lázaro, después se volvió a morir. No fue una resurrección para siempre, sino que resucitó por un momento. Jesús le dijo: Lázaro, sal de la tumba. Pero después tuvo que irse de nuevo a la tumba. Amén, después de viejo, no sé qué le pasó, pero murió. Entonces, si Dios no resucitó para siempre, incluso los que resucitó Jesús volvieron a morir, pero el Señor Jesús fue el primero en resucitar en incorrupción para nunca más morir, y por eso le es primogénito. Pero qué precioso que diga que es el primogénito. Eso implica que no es el único. Amén. Por eso dice primogénito de los muertos. O sea que gracias a Él
y siendo Él nuestro propulsor, habrá otros que por medio de Él y por estar en Él resucitarán con Él. Amén. Y por eso se llama primogénito de los muertos, como Juan resume en estas palabras la identidad del Señor Jesús, testigo fiel. Ahí está Dios encarnado, Dios siendo conocido a través de la humanidad, y entonces habiendo muerto, resucitado de los muertos y hecho Señor, autoridad total en los cielos y en la tierra, siendo el soberano de los reyes de la tierra, Señor de señores y Rey de reyes. Él tiene ahora toda potestad. Puede ser que muchos reyes de la tierra no sepan que Él es su soberano. Muchos no saben que Él es el que los tiene ahí y que van a dar cuenta de la oportunidad que Él les dio. Amén. Este rey Juan Carlos III tiene que dar cuenta. Él es el rey. Ahora aquí en Canadá todavía tenemos a ese rey. No se ha quitado todavía. Estados Unidos va a cumplir la independencia, va a ser la celebración el 4 de julio. Entonces Estados Unidos se independizó completamente, pero Canadá todavía sigue subyugado a este rey. Entonces este rey Juan Carlos un día le va a tener que dar cuentas al soberano de los reyes de la tierra, que es Jesucristo. Esto nos recuerda aquel salmo precioso, Salmo 2, donde el Padre le dice al Hijo, el versículo 8 dice, pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Y luego le dice a los reyes, versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. O sea que el Señor Jesús tiene toda potestad. El que no honra al Hijo le va mal, como Orlando, de allá de Honduras. Mire, 46 años le dieron de cárcel por no honrar al Hijo. Entonces el Señor les da una sentencia en el Salmo 2, honrar al Hijo para que el Hijo no se enoje. Si lo haces enojar, te va a ir mal. Le va a ir mal. Entonces, ¿qué cosa importante de Juan? Imagínense una cosa. Ellos estaban nada menos en el tiempo de Domiciano, que fue considerado como un segundo Nerón, o un Nerón revivido, o revivido, como se dice, y estaban muriendo y estaban mandando al pueblo que lo adorase y le ofreciese incienso a su estatua como figura de lo que ha de acontecer con la imagen de la bestia en los tiempos finales. Y en ese tiempo en el que todo parecía tan difícil, Juan dice, soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, esto hay que entenderlo o tenerlo en cuenta en los tiempos peores. Estando sucediendo lo peor, debemos recordar que Él es el soberano de los reyes de la tierra.
Él tiene absoluto dominio. Él no le permite ni siquiera un milímetro más a Satanás de lo que le permite. Cuando él dijo, no tocarás la vida de Job, Satanás no pudo hacer nada. Satanás hizo muchas cosas poderosísimas, pero no pudo tocar la vida de Job. Después se le dijo, tocará su piel, pero hasta la piel, no su vida. O sea que el diablo no puede escaparse ni un solo centímetro, mucho menos un presidente. Gloria al Señor, que es inferior que a Satanás. No pueden escaparse ni un solo centímetro. Dios tiene allá en Venezuela a este presidente, pero le tiene un límite. Le tiene un límite al presidente de Cuba, a cualquier presidente, a Putin, al de Guatemala, a López Obrador, a cualquier presidente. Dios le ha dado un solo límite y no puede traspasar un solo centímetro, porque si se pasa, se lo lleva el diablo. Entonces, hermanos, no importa lo que estemos viendo en el mundo, el Señor es soberano de los reyes de la tierra y ellos darán cuenta al Señor. Terminamos ahí y pasamos al otro punto. Nos hizo reino y sacerdotes. Después se viene el punto, y después de mencionarlo en vez de hablar, porque él va a empezar a contar las cosas que le sucedieron desde el versículo 9. Y en el verso 9 dice, yo Juan vuestro hermano, copartícipe, pero antes de comenzar a contar, él acaba de mencionar al Padre, al Espíritu, al Hijo. Entonces tiene que glorificar. Por eso dice, al que nos amó y nos libró. Ya la vez pasada hicimos la comparación textual entre las traducciones y vimos que la palabra libró es un poco más cercana al original que lavó. O sea, lavó está incluido en libro, pero libro es más que lavar. Al que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con esta exaltación de Juan, realmente estamos viendo que este libro del Apocalipsis, el Apocalipsis es el final, es la consumación. Y aquí de la manera como Juan exalta al Señor, está presentando al Señor de una manera global, de una manera completa. Primero dijo, Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahí está esa cristología resumida donde está todo lo que es Jesucristo en cuanto a su persona. Pero ahora viene el resumir su obra. Nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reino, dice el original, y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, fíjese en esas pocas palabras, así como antes
había sintetizado la persona excelsa del Señor, ahora sintetiza la obra del Señor desde el principio hasta el fin. Porque miren lo que dice, nos amó, o sea, desde la eternidad, con amor eterno te he amado. Ahí está la eternidad, nos amó, por amor fue que se despojó, se encarnó, vivió, fue probado, murió, resucitó, ascendió, intercede, reina, envía el Espíritu, controla todo, desde allá, amén, aleluya, amén, todo eso fue por amor, porque nos amó, aleluya, amó a este pobre miserable, a este pobre pecador, lo amó desde el principio. Oh Señor amado, gracias, gracias por haberme amado, Señor. Y dice, y nos libró de nuestros pecados con su sangre. La palabra libró, que es una palabra más ajustada al original griego. La diferencia está solo en una o menos. Se pronuncian a igual, pero no se escribe la O. Entonces suena libró. Esta palabra es más profunda que la otra, porque lavar es perdonar, pero no libertar. Una persona puede ser una vez perdonada y otra vez perdonada y otra vez perdonada, pero seguir haciendo lo mismo, porque no ha sido librada, solo perdonada o lavada, pero ser librada es más profundo que ser lavado, porque ser librado implica haber sido lavado, perdonado, pero haber sido ayudado para que ya no sea más el pecador que era. O ser librado de los pecados es más profundo que ser lavado. Ser lavado sí es ser limpiado del pecado, de la mancha del pecado, pero ser librado es más profundo. Por ejemplo, en la epístola a los romanos se nota mucho esa diferencia. En Romanos capítulo 4, por ejemplo, ustedes ven que Pablo ya va algo más profundo en el capítulo 4, versículo 7. Él dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto aquí se está refiriendo al perdón de los pecados o al lavamiento, pero luego usted puede ver un poquito más adelante, ya no en el capítulo 4, sino en el capítulo 6, verso 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Aquí no usa la palabra perdonados, sino libertados del pecado y veniste a ser siervos de la justicia. Ahora las personas practican la justicia y no practican más el pecado, por lo menos lo practican menos en cuanto y cuando habían sido perdonados y libertados, amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesús es el que constituye sacerdotes a su pueblo, como lo va a decir, a continuación. Por medio de su obra en la cruz, Juan está sintetizando aquí lo que con muchas palabras en el Antiguo Testamento estaba tipificado, amén,
ustedes ven aquí en Apocalipsis 1, versículo 5, dice, nos amó y entonces la consecuencia nos lavó, pero el original más exacto es libró de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. Aquí dice la palabra reyes, pero en el original griego dice reino, y nos hizo reino y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, como nos amó desde la eternidad, hizo lo que hizo y luego hizo en nosotros, nos libró, pero que nos hizo. ¿Qué fue lo que nos hizo cuando nos libró? Nos hizo reino. Por eso aquí está mostrando desde el principio, en la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Juan aquí está dando todas las terminales de la Biblia. Estas expresiones que aparecen aquí en Juan son las que introdujo Dios. Un reino de sacerdotes. Vamos a Éxodo capítulo 19, cuando por primera vez de manera explícita, porque ya tipológicamente desde la creación del hombre se veía el sacerdocio, pero en forma tipológica, pero de manera explícita aparece en Éxodo. Fíjense en que como Apocalipsis, ahí donde leímos, es como una terminal conectada con este pasaje. Acá en Éxodo 19 dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el verso 4. Vosotros, le está hablando Dios a todo el pueblo de Israel. Oigan en este pasaje. Fíjense bien lo que habla solo a los levitas, ni solo a los sacerdotes de Aarón. Le habla a todo el pueblo entero de él. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Fíjese que es casi lo mismo, el que nos amó. Él fue el Cordero de la Pascua, nos libró de nuestros pecados, nos trae a Él. ¿Para hacer qué? Os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso era que el apóstol Pedro decía también, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo la boca como los puertorriqueños que no puedo decir la S. Hay veces que se me traba la lengua. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, léalo ahí. O sea que desde el principio el objetivo de la redención es un reino de sacerdotes. No es solamente ser perdonados, no es solamente no irnos al infierno. El Señor nos perdona, nos libra y nos constituye sacerdotes. Y esos sacerdotes juntos forman un reino. Un reino es toda una economía divina administrada por Dios, por Cristo el ungido y sus co-reyes, coherederos con Él,
que reinarán juntamente con él, si juntamente con él padecieren, porque este asunto del reino está relacionado con el sufrimiento, con Cristo. Aquí Juan está sintetizando de eternidad a eternidad nos amó, nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino. También la palabra, la R, los puertorriqueños no la pueden pronunciar bien. La palabra más exacta es un reino. La vez pasada mencionamos rápidamente ese detalle, ser reyes. Es todavía muy individual. Es que la palabra reino y reyes es muy parecida. Solo se diferencian en unas letras finales en el griego, amén. Y por eso algunos de los manuscritos posteriores se equivocaron en sus detallitos, pero los más antiguos mantienen esa palabra reino, y que concuerda con lo que dice aquí en Éxodo 19, con lo que dice Pedro, el concepto de un reino. Es un reino, no es reyes, cada uno con su reino. Juan es inspirado, pero no todos los traductores son inspirados. Gracias damos a Dios por los traductores, pero nos toca comparar traducciones, amén. Espero que eso no se escandalice, amén, a los hermanos. Lo que escribió Juan y lo que más cercano son los manuscritos antiguos. Ordenación de los sacerdotes. Vamos a ver cómo se ordenan los sacerdotes. Hermanos, volvamos ahí a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Nos hizo reino y sacerdotes. Ahora fíjense en esto. Nos hizo reino. Primero dice, nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reino y sacerdotes. Vamos de nuevo a Éxodo, pero esta vez al capítulo 29, donde ustedes van a encontrar la consagración de los sacerdotes, es decir, cómo era que se consagraba un sacerdote. Porque el Antiguo Testamento es una tipología, como era lo que hacían los sacerdotes, y ahí con ese capítulo 29, como trasfondo de aquella frase de Juan, al que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reino y sacerdotes. Esa frase, el que nos amó y con su sangre nos libró y nos hizo este capítulo. En este capítulo 29 es la tipología, o sea, lo que está en Juan es un resumen de todo lo que aquí está en esta tipología, amén. Está ricamente expresado, entonces vamos a leer la lectura un poco rápida para que nos demos cuenta de todos estos detallitos, amén. 29, capítulo 29, versículo 1 de Éxodo. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Aquí nos está diciendo la tipología, cómo es que se hacen los sacerdotes, porque dice que Él nos hizo sacerdotes. Ahora, como nosotros, hermanos, ya no teóricamente como nosotros llegamos a ser, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser hechos sacerdotes? ¿Cómo nosotros? Entonces, y practicamos el sacerdocio. ¿Cómo que lo practica usted? Porque uno puede decir, yo soy sacerdote, pero no experimentarlo ni ejercerlo. Pero Él nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre
y nos hizo un reino y sacerdotes. Ahora aquí está cómo es que se hacen los sacerdotes. Como tú, una persona que vivías en el mundo, que no vivías en comunión con Dios, cómo de pronto eres librado del mundo, eres sacado de las tinieblas, introducido en su luz admirable para conocerle y para anunciarle, es decir, para salir representándole. Ese es un sacerdote en la práctica. Una persona que sale de la oscuridad, entra en el lugar santísimo por su sangre y luego sale en su nombre y le representa fielmente. ¿Cómo puede ser hecho eso? ¿Cómo que tú puedes ser un sacerdote? Pregunta. ¿Verdad? Ay, es que yo no me pongo la sotana, mi hermano. Ni yo. Mira que yo tengo por ahí para ponerme aquí en el pescuezo también, como los sacerdotes. Entonces, porque la frase así también tan rápida leía la carrera, nos hizo sacerdotes. Pero tú, ¿qué sientes? ¿Tú sientes que te ha sucedido algo? O no entrarás en la presencia, o entras y no solo entras, sino que vives y sales, no de la presencia, sino en el nombre de la presencia. Esa es una frase profunda, nos hizo. Y aquí en Éxodo 29 dice, esto es lo que le harás para consagrarlo. O sea, lo que allá está en la terminal resumida, aquí está el contenido que está escondido en aquella frase que dice, para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres de levadura untadas con aceite. Hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás sus vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod del pectoral, y le ceñirás con el cinto de efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás las túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Todo esto que está aquí es la tipología de la realidad espiritual. Aquí se presenta a Cristo, y el que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reino y sacerdotes. Ahí vas a entender por qué no decía solamente nos lavó, sino nos libró. Es decir, que la obra de Cristo para hacernos sacerdotes es muy profunda. No es solamente el perdón lo que nos hace sacerdotes. La limpieza y la liberación
vamos a este otro punto, limpieza y liberación. Muchos son perdonados de sus pecados y vuelven a andar en lo mismo. Fíjense en que cuando fue simbolizada la hechura de los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes, Cristo es tipificado de una manera múltiple. Una cosa, el becerro, pero ¿por qué no dijo solo el becerro? Porque el becerro representa una cosa que es más adelante, pero dice, y 2 carneros sin defecto. Ahí los 2 carneros también representan a Cristo. Pero otro aspecto de la obra de Cristo, el becerro es para limpiarnos, pero los carneros son para liberarnos. Y los panes sin levadura son para constituirnos diferentes aspectos de la obra de Cristo. Ser limpiados es una cosa, ser liberados es otra cosa más profunda, y ser constituidos es otra más profunda. Y por eso que todo esto tenía que ser puesto en un canastillo, y ese canastillo estaba en las manos de los sacerdotes. Ese canastillo somos nosotros, ese becerro, esos carneros, esos hojaldres, esas tortas tienen que ser puestas en el canastillo, es decir, en nosotros. Eso es lo que se nos da a nosotros, para nosotros presentar como sacerdotes. Si no tenemos lo que hizo el Cordero, que es el perdón, lo que hicieron los carneros, que es la liberación, lo que hacen los panes sin levadura y las tortas, que es la constitución, no podemos presentarnos al Señor, sino que estamos con las manos vacías. Pero Él nos amó, Él nos libró y nos hizo, o nos constituyó, y todo eso está representado en estas cosas. Los hermanos que quieran profundizar más esto, porque no tenemos el tiempo de hacerlo con detalle, porque eso ya se hizo en otra ocasión con la iglesia en Usaquén. Pueden leer el sacerdocio nuevo testamentario que ya está publicado, amén, y oír las grabaciones de la continuación, que son la consagración sacerdotal, que son varios cassettes que están grabados, donde esto se estudia con detalle. Aquí apenas estamos haciendo un recuento y no podemos tomarnos todo ese tiempo, porque eso ya está tratado y los hermanos pueden acudir a ese material. Ahí está en el internet, usted puede buscarlo. Gloria al Señor. De todas maneras, vemos que todo esto representa aspectos de Cristo. El becerro, los carneros, los panes sin levadura, las tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las aras de flor de harina de trigo. Todo eso es lo que Cristo es. Cristo es aquel grano de trigo que fue molido por nuestros pecados, para que nosotros también, unidos con Él, seamos hechos también un pan, ese pan sin levadura, las 12 tortas que representan al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento representa la iglesia, pues si nosotros, siendo muchos, somos un solo pan, ahí está cuando Cristo nos hace un reino. La harina, los granos, la levadura, la harina, los granos individuales, nuestro egoísmo, nuestro individualismo es quebrado, es molido, es amasado,
es mezclado con aceite, es pasado por el horno. Entonces ahí sí resulta el pan. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo que Cristo nos hizo es un reino, que es el cuerpo de Cristo, sacerdotes constituidos por su propia vida, alimentados por Él. Todo esto que aquí se dice de forma simbólica, es rico, es profundo, amén. La ofrenda por el pecado. Vamos a ese otro punto. Ahora vamos a ver qué representan los becerros y esas cosas. Se dan cuenta de que hay palabras claves de la obra de Cristo asociados con uno de estos animalitos. Sigamos leyendo, porque todo esto es lo que está escondido detrás de aquella frase de Apocalipsis. Éxodo 29:10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Eso es como los pecados de ellos al ser puestos sobre aquel becerro que representa a Cristo. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso Cristo fue crucificado al lado de Jerusalén, fuera del campamento, en el Gólgota. Dice el versículo 12, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol, lo quemarás a fuego, fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Todo este aspecto de Cristo representado en este becerro para consagrar al sacerdote representa la ofrenda por el pecado. Pero ahora vamos a ver qué representa aquellos carneros. La ofrenda quemada, verso 15, dice: asimismo tomarás uno de los carneros. Fíjense que ahora son 2, porque con Cristo hay cosas que Él hizo por nosotros. Es un solo, pero hay cosas que Él hizo por nosotros y nos hace a nosotros con Él. Entonces son 2. Por ejemplo, Cristo murió por nosotros. Ese es uno. Luego nosotros morimos también, ese es el otro. Entonces dice así mismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero con su sangre, lo rociarás sobre el altar alrededor, cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Se dan cuenta de cómo es otro aspecto. Un aspecto era ofrenda por el pecado. Este otro aspecto es holocausto. ¿Qué quiere decir holocausto? Holocausto es algo que se quemaba totalmente para Dios. O sea, hay que libertarnos a nosotros del pecado. Sí, pero hay que honrar y vindicar la justicia de Dios. Del holocausto no comía el sacerdote.
Del holocausto no comían los hijos de los sacerdotes. Del holocausto no comía el pueblo. El holocausto se quemaba totalmente para Dios. O sea, que como la santidad de Dios fue ofendida, cuando tú te andabas emborrachando, cuando tú te andabas haciendo de matón, cuando tú te andabas haciendo de extorsionador, matabas, cuando la gente no pagaba, cuando tú andabas mujeriándote por allá, amancillando a tanta mujer, entonces, ¿qué se debía de hacer? Tú habías ofendido a Dios, la imagen de Dios. La imagen de Dios estaba bien ofendida con todos esos pecados que hemos cometido. Hemos ofendido a Dios, entonces Dios tenía que ser vindicado. Dios tenía que ser reconciliado por nosotros. Nosotros teníamos que darle una ofrenda al Señor por habernos ofendido, por habernos defraudado, por haber amancillado la justicia de Dios, su gloria fue ofendida, debe ser vindicada. La muerte de Cristo no fue solamente para nosotros, sino para vindicar la santidad de su Padre, vindicar la justicia de su Padre, vindicar la gloria de su Padre, que habían sido ofendidas. Era algo totalmente para Dios. Nosotros no comemos de ese carnero. ¿Por qué? Porque era algo de lo cual solo Dios tenía que recibir. Claro que la muerte de Cristo satisface a Dios, pero también nos salva a nosotros. Por eso son distintos aspectos de la obra de Cristo. Si tú vas a Levítico lo puedes encontrar. Algún día nos conceda hacer una serie minuciosa, amén, de todo esto. El sacrificio en la ordenación. Entonces ahora sigamos a la ordenación. Seguimos leyendo el capítulo 29, versículo 19. Tomará luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Ahora sí viene la aplicación. Un aspecto era totalmente para Dios, totalmente quemado, holocausto, ofrenda a Jehová. Esa es la parte que es para Dios. Por eso es que tenían que ser dos. Uno para representar lo que era para Dios y el otro lo que nos hace a nosotros. Ahora sí, el otro aspecto de la obra de Cristo es para nuestra oreja, porque es que a veces oímos, otras veces, y no solo la del Señor, y así nadie puede ser sacerdote. Amén. El que no oye, sino la voz del Señor, Jesús puede. El que no oye sino la voz del Señor Jesús puede ser sacerdote, pero el que oye otras voces no puede ser sacerdote. Por eso es que la sangre tiene que ser puesta en nuestra oreja, porque oímos muchas voces, pero dijo Dios, este es mi Hijo amado, a él oíd, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. ¿Saben cuándo él dijo? Cuando Pedro, el que fue después llamado Papa, el que está en Roma, ese nunca ha sido constituido sacerdote.
esa mitra que tiene, la tiene de parte de los hombres, nunca se la ha dado Dios. Es una usurpación de esa mitra le pertenece a todo cristiano. Todo cristiano tiene derecho a portar esa mitra, ese manto, ese efod, todas las cosas que lleva este usurpador. Nosotros la tenemos que llevar. A su nombre sea la gloria. ¿Saben cuándo lo dijo el Señor? Cuando Pedro, el que fue después llamado Papa, estaba pronunciando a Moisés y a Elías, que fueron siervos de Dios. Moisés y Elías, los más grandes de los profetas. Señor, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, le dijo Pedro. Pedro puso en alto a Moisés, puso en alto a Elías. Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo en ese momento? Que Pedro estaba pronunciando de poner en alto a Moisés, de poner en alto a Elías. Lo más grande de los profetas, Señor, qué bueno que estemos aquí, dijo Pedro. Vamos a hacer 3 enramadas. Y los puso en el mismo nivel, como si fueran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Moisés, Jesús y Elías. No, como que Moisés, Jesús y Elías, no. 3 enramadas. Cuando estaba hablando Pedro, Dios no lo dejó terminar de hablar, sino que mientras hablaba, lo corrigió el Señor. Habló diciendo, no estos, este es mi Hijo amado. A él oíd, en el cual yo tengo contentamiento. No es Moisés, ni es Elías, ni es Pedro, ni es cualquier babosada que se te venga en mente. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene la preeminencia. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo, aleluya. Mira que esto está bien profundo y hay que profundizarse bien. Oh Santo del Señor, digno de toda alabanza, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, aleluya, digno de toda gloria. Digno de toda alabanza, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre Santo.
santo es el Señor y hacedor de maravillas, digno de toda alabanza, digno de toda adoración, aleluya. Grande es el Señor.